Bueno, continuar, chicos. Instrumental de exposición. ¿Qué es el instrumental de exposición? Como su nombre indica, expone las estructuras, nos permite verlas. Vamos a tener los llamados separadores. Existen separadores móviles y separadores autoestáticos. La gran mayoría de las cirugías utilizamos separadores móviles porque son más pequeños. El separador más comúnmente utilizado es este separador que se denomina separador de Farabeuf. Si ustedes observan, el separador de Farabeuf viene en diferentes tamaños y diferentes anchos. Se utiliza para separar piel y tejido celular subcutáneo. Es decir, solamente separa piel y tejido celular subcutáneo. Hay otro separador de mayor profundidad, se denomina separador de Richardson. Este separador de Richardson es un separador que separa piel, tejido celular subcutáneo y aponeurosis. Es decir, es un separador que nos permite ya ir un poco más profundo. Si quiero ir más profundo, tengo que usar un separador ya de cavidad, que es el separador de Doyen. Miren, así es el mango. O puede ser el mango de esta forma y se llama separador suprapúbico. El mango, si es así macizo, se llama separador de Doyen. La forma es esta. Y si el mango es de esta forma, se llama separador suprapúbico. El de Doyen o suprapúbico separa piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo y peritoneo parietal. Es decir, ya nos permite entrar dentro de la cavidad abdominal. Hay otros separadores para adentro, por ejemplo, el separador de Diver, pero ya era mucho separador. Agarramos separador de Farabeuf, Richardson, Doyen, suprapúbico, Diver, y toda la mesa ya era lleno de separadores. Era un verdadero problema. Entonces, agarramos y crean el separador maleable. Es decir, este separador se ajusta a nuestras necesidades dentro de la cavidad abdominal. Entonces, para órganos y tejidos internos, se forma le damos la forma que querramos. Normalmente los maleables vienen así rectos, pero ya cuando lo usamos mucho ya tienen angulaciones. Estos son separadores maleables. Entonces, los separadores de Farabeuf, Richardson, suprapúbico y maleables son los que más comúnmente utilizamos. Los separadores autoestáticos son más grandes, eran para grandes incisiones. Obviamente, actualmente, que mientras más pequeña la incisión es mucho mejor, utilizamos separadores móviles. Los autoestáticos eran el separador de Cosset, separa a la derecha y a la izquierda, o arriba y abajo si lo pones al revés.
Tenemos el separador de Balfour, también derecha-izquierda. No, esta se adapta acá, se adapta al separador suprapúbico. Entonces ya separa a la derecha, a la izquierda y arriba o hacia abajo. Es decir, tres lados. Es por eso que es más utilizado esta forma como separador suprapúbico que el de Doyen. Entonces el Balfour tiene la ventaja que separa a la derecha, a la izquierda y o arriba o abajo, depende de cómo lo pongas. Y entonces a alguien se le ocurrió, si puedo separar arriba, abajo, puedo separar a los cuatro lados y es el separador de O'Sullivan-O'Connor. Pero como ustedes ven, no da mucho espacio tampoco. Yo creí que no se utilizaba, pero he visto a una colega utilizar un O'Sullivan-O'Connor. ¿Ven? Separa a la derecha, separa a la izquierda, separa arriba y separa abajo. Es decir, a los cuatro lados. Hay otros tipos de separadores más agresivos. Miren, tiene una cremallera y un mango bastante duro, que sí se utiliza todavía, es un separador de Finocheto. Se utiliza para cirugía en tórax. Estas separan las costillas, entonces necesita ser bastante fuerte para poder operar, para poder abrir los espacios intercostales. Hay separadores autoestáticos, también pequeños, como una pinza. Este es el más conocido y se denomina separador de Wettliner. Tiene una cremallera atrás y hacia adelante tiene unos dientecitos romos que permiten que se separe el tejido de forma precisa en cirugías pequeñas como en fístulas arteriovenosas que se hacen en la muñeca o en el codo. Estos separadores de Weylander también hay algunos que son un poco más agudos que nos permiten ver los tejidos hacia adentro. Hay otros separadores que se modifican solo la punta y ya cambian de nombre. Por ejemplo, este es muy parecido al separador de Weylander, pero tiene solamente dos puntas y se llama separador de Helpy. Hay separadores pequeños para cirugías pequeñas móviles y el más común es este separador de Boltmann. Toditos son separadores de Boltmann, pero tienen de 3 garras, 2 garras, una garra. Entonces también les conocen como separador en garra, pero el verdadero nombre del separador en garra es separador de Boltmann. Instrumental de síntesis. El instrumental de síntesis, si ustedes ven la palabra síntesis, quiere decir de aproximación, de sutura, etcétera. ¿Cuáles son los instrumentos de síntesis? Primero está el portaagujas. No podemos hacer síntesis sin este instrumento. Es una pinza modificada que tiene anillas, cremallera, ramas, caja de trabas, mandíbulas y puntas. Este portaagujas se denomina portaagujas de Mayo-Hegar. ¿Qué tiene? Una modificación en la mandíbula. Si ustedes ven acá, es un surco longitudinal bastante profundo. Tiene sus surcos superficiales en dos direcciones, pero este surco le permite tomar a la aguja con mayor precisión para que no se mueva. Entonces, cuando toman la aguja, se toma ahí, entre la unión de los dos tercios posteriores con el tercio anterior. Y ese surco que les he mostrado, ese surco le permite tomar la aguja con más firmeza. Hay otros portaagujas como este portaagujas de aros dorados que se llama también portaagujas de Mayo-Hegar, pero la única diferencia es que tiene aros dorados que le permite tomar la aguja con mayor precisión, pero no tiene surco transverso, ¿ven? Un surco longitudinal. ¿Por qué puede tomar mejor? Porque en este pequeña punta, en este pequeño espacio, tiene una aleación de wolframio y tungsteno. Una aleación de wolframio y tungsteno, que son uno de los metales más duros. Por lo tanto, cuando toma la aguja, no la suelta. Y estos bisturís estos portaagujas son para síntesis de precisión, como por ejemplo cuando suturamos arterias, venas. Entonces, esto garantiza de que la aguja no se mueve. Los portaagujas
son de diferentes tamaños. Puede haber portaagujas grandes, medianos y pequeños. Mientras más grande sea el portaagujas, más profunda es la sutura. Mientras más pequeño sea el portaagujas, más superficial es la sutura. ¿Son los únicos tipos de portaagujas que hay, el Mayo Hegar? No. Existe este portaagujas de Mathieu, que si ustedes ven no tiene anillas. Tiene una cremallera posterior acá. Y se maneja como la palma de la mano. Es un portaagujas antiguo y se sutura mucho más rápido con este portaagujas. La desventaja es que al ser manejado con la palma de la mano y no con los dedos, es un portaagujas de muy poca precisión. Es decir, corre riesgo de moverse. Entonces, cuando la cirugía se ha modernizado, hemos tenido que dejar de utilizar este portaagujas y solo utilizar Mayo Hegar. Hay otros portaagujas de especialidad que son más pequeños, casi como una pinza. Estos portaagujas tipo Castro Viejo se maneja con el dedo pulgar y el dedo índice. Son portaagujas pequeños. Deben medir 15 centímetros de largo, pero son pequeños en la punta. Se utiliza para cirugías como otorrinolaringología, oftalmología. Había otros portaagujas que no tienen importancia, pero solo para que los vean, de Olson Hegar y de Giles. Es portaagujas en la punta y tijera después. Obviamente no sirve, porque se descalibra muy rápido, tanto la tijera como el portaagujas. Entonces no sirve. Otra de las cosas que utilizamos en la síntesis son las agujas. Tradicionalmente había agujas rectas y agujas curvas. Perdón, agujas rectas y agujas mixtas. Actualmente solamente utilizamos agujas curvas. Las agujas curvas tienen una punta, un cuerpo y un ensamble. Cada aguja tiene algunas características particulares. Por ejemplo, el cuerpo de la aguja puede ser redondo, triangular o triangular invertido. La punta de la aguja puede ser punta roma, puede ser punta cortante o puede ser punta en espátula. Es decir, puede ser redonda el cuerpo, triangular o triangular invertida. La punta roma puede ser punta aguda o punta en espátula. ¿Para qué nos sirve esto? Las agujas redondas nos permiten hacer suturas herméticas. Quiere decir que no va a haber fuga a través de esa sutura. Entonces lo utilizo para intestino, para arterias, para venas, donde no quiero que fugue el contenido de adentro. Perfecto. ¿Y por qué no usamos esta aguja para todo? Porque cuando es tejido duro, no lo atraviesa. Con una aguja redonda, si vos quieres atravesar un tejido, no lo va a atravesar. Piel, por ejemplo, suturar con una aguja redonda, se rompe, se puede hasta romper la aguja. No pasa. Entonces, la aguja cortante, la triangular se utiliza para suturas no herméticas de tejidos duros, como por ejemplo aponeurosis, piel, pero no es una sutura hermética. Entonces, cuando el tejido necesita tener una sutura hermética, utilizo agujas redondas. Cuando el tejido es duro y no me interesa si es hermético o no hermético, utilizo la triangular. Si el tejido resulta ser muy duro, por ejemplo, cartílago, cicatriz o esos que tienen piel de chancho que es muy duro, lo que le pides a la enfermera es una aguja con punta reverso cortante o taper cut como esta. Con eso va a atravesar el tejido muy fácilmente. Obviamente no es una sutura hermética, pero atraviesa. Otra característica de las agujas redondas solamente es que tienen punta aguda o punta roma. Esta punta roma, primero que evita que te pinches, pero solamente se puede utilizar en tejido parenquimatoso, como hígado y músculo. Entonces, en vez de atravesar el tejido, hace como una divulsión, evitando lesionar al tejido y evitando el sangrado. Entonces,
Esas son las características de la punta y del cuerpo de una aguja. La otra característica es su cuerpo, el radio del cuerpo. Si toma un cuarto del círculo total, es de un cuarto. De un medio círculo, 3/8, 5/8. Mientras más recta sea la aguja, un cuarto, más superficial es la sutura. Mientras más curva sea la aguja, más profunda es la sutura. Obviamente los médicos somos muy prácticos y la gran mayoría de nuestras agujas son medio círculo. Otra parte importante es el ensamble. El ensamble es donde va a ir el hilo. En primera instancia tenemos estas agujas que eran traumáticas, es decir, que se ponía el hilo 2 veces, una vez y pasaba otra vez. La gran mayoría de nuestras agujas ahora son atraumáticas, es decir, ya viene conectado el hilo. Eso quiere decir que cuando atraviesan el tejido y son traumáticas, miren cómo lesiona el tejido porque hay doble hilo. Mientras las atraumáticas que vienen ensambladas de fábrica lesionan menos. Entonces, nos permite el ensamble clasificarlas en traumáticas, todas estas, y atraumáticas, estas de acá. ¿Dudas? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta aquí? Pero hoy no les pregunta cuándo. ¿Se están entendiendo todo? Pero no me quedo. Pero Villa Moderna. Sí, doctor. Atiendan, Vamos a ir, pero jóvenes. pues ¿Alguna después vos nos va a pregunta? gustar, no sé qué. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, Ahora, Todo ¿qué claro. se llama? Vamos a comer a la cocina, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosa van a ir a O comer a aquí la te lo cocina? traemos, ¿Vas a comer? A ver, atiéndanme, jóvenes. ¿Qué costarán en los comedores de la cocina? Ya fui. Comiendo en la cocina. ¿Ves? Un minta. Yo igual, un minta nomás iba a comer. Pero eso, ahorita. Un minta si nomás vas van a comer. si vas a comer vos. Dejen de hablar de cosas que no vienen al caso, atiendan. invita también, pues, para pero no hay comer. harta tres nomás es otro. Atiendan. Ya no quiere, tú quieres. Pero coman vos, Quiero. Ya, yo ya le doy. Y el otro, A ver, para ti. ¿quién está Pero hablando? como tipo Fidel, ¿no? María Zené. María René, silencio. Estoy mirando rap. Pero, Doc, No yo creo que queremos. tiene un grupo con más de 10 personas ahí. Están comiendo en vez de... Yo quiero una humita, María René. Nadie va a comer un Pregúntale, minta. doctor. ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes? No, Doc, muy bien la explicación. No, todo claro. Doctor, se entiende. Ya, Sí, vayan, doctor, vayan está siguiendo, Está entendiendo. siguiendo el texto y así les es más fácil cuando repasen ya. Vayan Más- estudiando. Técnica quirúrgica siempre es un poco complicada. Vayan Más repasando. claro que las aguas de Venecia. Ya no hay Doctor. manos ahí. Dime. No sé si en mi texto o los demás textos también, en lo que estaba avanzando usted, las hojas están mezcladas. Están del 47 al 123 y se tiene que buscar todavía el 60, por lo No, menos el tema de debe, hoy. debe estar mal. Dígale que le cambie a su compañera, ¿ya? No tiene No, yo que lo ver. cambiaré, doctor, ya lo he rayado. Estaba notando también. No se preocupe, más bien, gracias. Van a disculpar, yo solo pido que se lo hagan el texto, pero a veces ustedes saben cómo son las computadoras y los señores de las fotocopiadoras son un caos, ¿no? Van a disculpar. Sí, doctor, Pero no se preocupe. tratamos de que sea lo más comprensible posible, ¿ya? ¿Alguna Sí, sí, duda en doctor. relación al tema? Nada. Entonces continuamos hilos. Perfecto. Otra cosa importante en la síntesis, jóvenes, es el conocer los hilos. Muchas veces me dicen, doctor, quiero suturar, dicen, pero ¿con qué hilo vas a suturar? No sé, pues, ¿con qué número vas a suturar? No sé qué punto. Ya, pues, si no tiene conocimiento del qué, cómo, el qué,
el cómo y con qué va a suturar, no vale la pena hacerle suturar. Tiene que tener un conocimiento profundo de lo que va a hacer. Y uno de estos temas de profundidad son los hilos. Normalmente conocen el origen de los hilos, el orgánico y sintético. El que si permanece en el cuerpo o no, absorbible, no absorbible. Si es de un filamento o de varios filamentos, monofilamento y multifilamento. Uno cree que conociendo estas 6 cosas, sabe de hilos. Pues no. Tiene que saber por lo menos todas estas características, que son 10 más o menos, características de los hilos. Tiene que conocer el origen, el comportamiento en el cuerpo, si es absorbible o no absorbible, el número de hebras, calibre, fuerza tensil, capilaridad, memoria, coeficiente de fricción, extensibilidad, reacción tisular. Todo eso tiene que ver. El origen es muy sencillo. O son orgánicos o son sintéticos. Punto. Absorbibles, no absorbibles, se entiende. Los absorbibles desaparecen del cuerpo. Los no absorbibles permanecen en el cuerpo en forma indefinida. El número de hebras, es decir, si es de una, es monofilamento. Si es de varias, es multifilamento. Pero, ¿qué es el calibre? El calibre es el diámetro transverso del hilo, es decir, cuánto mide en su diámetro transverso el hilo. El cerebro humano hace muy difícil imaginar números muy grandes o números muy pequeños. Y en este caso son números pequeños. Por ejemplo, el 6 ceros mide de diámetro transverso 0.07 milímetros. Es decir, ¿cómo puedes vos medir o ver 0.07 o imaginarte 0.07 milímetros? Es muy difícil. Es por eso que la UCP ha dado una nueva nomenclatura a los hilos. Mientras más ceros tiene el hilo, más delgado es. 1 0, 2 ceros, 3 ceros, hasta 12 ceros llega. Mientras más grueso es el hilo, mientras más números enteros tiene el hilo, más grueso es. 1, 2, 3, 4, hasta 7 tenemos. Entonces hay un hilo 7. Hay un hilo 7 ceros. Entonces, en relación a eso, es el diámetro transverso. Los que más utilizamos son entre el 4 y el 3 ceros. El 4 y 3 ceros. ¿Por qué los que más utilizamos? Porque son más o menos del diámetro de su cabello. Entonces, cuando usted tenga en su mano un hilo 4 ceros, lo compara con su cabello y dice, mi cabello es 4 ceros. Entonces, la próxima vez que le den un hilo, porque no te dan con la caja ni con el número, te dan directamente el hilo, vos lo miras y dices, esto es más delgado que mi cabello, entonces 5 ceros. O es más grueso que mi cabello y es 3 ceros. Entonces, ya tienes un punto de partida más o menos para calcular el diámetro del hilo. Obviamente, mientras más fino, más delgado es el hilo, menos cicatriz deja. Pero tienen que tener conciencia de que su capacidad técnica solamente les va a permitir suturar hasta 4 ceros. Los cirujanos hasta 7 ceros. Cirujanos plásticos, oftalmólogos, otorrinos van a ir a 10, 12 ceros. ¿Por qué? Porque a partir del hilo 8 ceros ya es tan fino que solo al intentar hacer nudo se rompe el hilo. Es decir, tienen que mojar con agua constantemente el hilo para que no, por la fricción, no se rompa. Entonces, es muy delgado. Ustedes máximo hasta 4 ceros. La otra característica, fuerza tensil. ¿Cuánto aguanta el hilo sin reventarse? Es decir, ¿cuál hilo aguanta mayor tracción? De los absorbibles, el que más tracción aguanta es el ácido poliglicólico, el Dexo. O el más utilizado, el poliglactin 910, que es el Bicril. El menos resistente a tracción es el Cadcut. De los no absorbibles, el más fuerte es el nylon, de los que usamos. Obviamente el acero es el más fuerte, pero no utilizamos acero para suturar normalmente. El menos fuerte es el seda. Entonces, la fuerza tensil. Otra de las características que nos interesa es la capilaridad. La capilaridad es el movimiento del agua sin gasto de energía.
Las bacterias no tienen pies. Por lo tanto, cuando el agua se mueve, las bacterias van. Cuando el agua no se mueve, no van. Los hilos monofilamentos tienen baja capilaridad. Los multifilamentos tienen alta capilaridad. Eso quiere decir que las bacterias en un hilo multifilamento fácilmente se mueven arriba y abajo. Mientras en un hilo monofilamento no hay ese movimiento. Entonces, para lugares infectados, preferible un hilo monofilamento. Y para lugares no infectados, podemos usar o mono o multifilamento. La memoria es la resistencia al cambio de forma. Los hilos multifilamentos muy fácilmente cambian de forma. Los hilos monofilamentos son como el alambre, no cambian de forma, imponen su forma al tejido, entonces lo pueden lesionar. Si yo suturo con un hilo que impone su forma, mucosa labial yugal, lo va a cortar. Entonces tengo que usar un hilo que tenga baja memoria, y los hilos que tienen baja memoria son los multifilamentos. Los hilos que tienen alta memoria son los monofilamentos. Otra de las características son el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción habla del paso a través del tejido. Si es multifilamento, obviamente fricciona más el tejido, mientras los monofilamentos, al ser de una sola fibra, friccionan menos el tejido, menos lo traumatiza. Con estas características se hace una ventana de ventajas y desventajas. El monofilamento es un hilo que es menos traumático, menor capilaridad, pero porque tiene alta memoria, es difícil manejo. El multifilamento, su ventaja, porque es baja su memoria, fácil manejo. Pero su desventaja del multifilamento es más traumática porque atraviesa como un serrucho por el tejido. Y además, al ser multifilamento, tiene mayor capilaridad, lo que hace que las bacterias se muevan de un lado a otro. Probablemente se infecte el tejido. Dentro de los hilos absorbibles y no absorbibles. Los hilos absorbibles tienen una ventaja, que es, después de un tiempo, desaparecen del cuerpo. Por lo tanto, no son un cuerpo extraño. La desventaja es que si no ha cicatrizado el tejido todavía, puede desaparecer y aparecer hernia, porque no ha cicatrizado, es decir, tiene una resistencia decreciente. Los no absorbibles, su ventaja es que aseguran y soportan el tejido de forma indefinida. Si no cicatriza el tejido, no importa, va a seguir ahí el hilo. La desventaja es que como es un tejido extraño, hay respuesta tisular. Entre los orgánicos y sintéticos, los hilos orgánicos son más económicos, fácil manejo. La desventaja es mayor respuesta tisular. Y además, dentro de los orgánicos, como está la seda y el cromado, tienen menor resistencia. Los sintéticos son mucho mejores porque los hemos creado, los médicos lo han creado. Tienen más resistencia, menos respuesta tisular. La desventaja casi no hay. Aquí he puesto, si es monofilamento, es difícil de manejar y anudar, porque un monofilamento normalmente es como un alambre, entonces por eso. Pero casi no tiene desventaja. Los sintéticos actualmente son... Todas esas características están escritas en las cajas. ¿Cómo se lee? Por ejemplo, aquí yo leo Serralgut, Catgut cromado, medio círculo, aguja usada, calibre. Eso no quiere decir nada. Lo que hay que leer aquí es Catgut cromado, es un hilo orgánico, absorbible, multifilamento. Medio círculo, es decir, que la aguja puede suturar profundidad y superficie. Mide 26 milímetros, entonces es una aguja casi de 3 centímetros. No voy a suturar párpado con eso. Entonces, para espalda, para abdomen, es decir, una cirugía grande. Y su calibre es de 3 ceros, quiere decir que es más grueso que el cabello. Por lo tanto, es una aguja redonda y aguda. Por lo tanto, puedo suturar con esta aguja
Por ejemplo, tejido celular subcutáneo, de abdomen, de una extremidad. ¿Por qué? Esa característica tiene. Para saber esas cosas se leen los paquetes, pero para comprender los paquetes jóvenes, por ejemplo, Bicril, esas cosas, nosotros debemos saber las características de los hilos. Jóvenes, sáquenle una foto aquí y aquí quedamos. La próxima clase me hacen recuerdo que estamos acá, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Está bien, doctor. Ya, me hacen recuerdo, por favor, en qué parte nos quedamos. No, doctor, gracias. Ya, listo. Yo les mando las grabaciones por Telegram. Listo, chao chicos, que les vaya bien.